Lección 1. Fiesta de pizza. Hola Anna, ¿te apetece comer pizza esta noche? Claro que sí. Definitivamente me quedaría con una o dos porciones deliciosas, John. Genial, estaba pensando que podríamos pedir en ese nuevo lugar del centro. ¿Qué tipo de ingredientes te apetece? Se me antoja algo cargado. ¿Qué tal pepperoni, champiñones y más queso? Oh, eso suena increíble. ¿Crees que también podríamos añadir unos jalapeños para darle un toque especial? Definitivamente. Me encanta la pizza con un poco de especias. ¿Tienes alguna otra solicitud especial en mente? Bueno, ya que vamos a por todas, ¿qué tal si comemos la pizza con masa rellena? Eso es llevarlo al siguiente nivel. Me entra hambre solo de pensarlo. Lo mismo aquí. Muy bien, hagamos el pedido. Me muero por empezar. Lección 2. Elaboración de bromas inteligentes. Hola Anna, ¿te has dado cuenta de que muchos chistes populares hoy en día pueden ser un poco, bueno, groseros? Tienes razón, definitivamente lo he notado. Algunas de ellas pueden ser bastante cuestionables. Sí, es que cuanto más impactante u ofensivo es el chiste, más gente piensa que es divertido. Lo sé, es un poco decepcionante. Extraño los días de humor limpio y sano. Totalmente. Hay mucho potencial para hacer bromas inteligentes e ingeniosas sin recurrir a material discreto. Absolutamente. Apuesto a que si nos pusiéramos manos a la obra, podríamos hacer chistes geniales para toda la familia. ¡Ey! Es una idea fantástica. Vamos a ver qué se nos ocurre. Vale, déjame pensar. ¿Qué tal está? ¿Por qué una bicicleta no puede sostenerse por sí sola? Tiene dos ruedas. Ja, 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 esa es buena. Bien, déjame intentarlo. ¿Cómo llamas a un oso sin dientes? Un osito de goma. Me encanta. Oh, tengo otra. ¿Por qué el 6 tenía miedo del 7? Porque 7, 8, 9. ¡Qué bien! Es un clásico. Muy bien, me toca a mí. ¿Cómo se llama un fideo falso? Un impasta. Ja, 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 buen juego de palabras. Lo estoy disfrutando mucho, formamos un gran equipo de comedia. Por supuesto, creo que estamos en lo cierto. Debemos continuar con esta sesión de bromas. Lección 3. Colaboración culinaria. Muy bien, Anna. Voy a la tienda de abarrotes. ¿Necesitas algo específico? John, de hecho, sí. ¿Puedes traerme hierbas frescas? Claro, no hay problema. ¿Dónde debo buscarlos en la tienda? Por lo general, las encontrará en la misma sección que las verduras de hoja verde. Entendido. Tiene sentido. ¿Necesitas alguna hierba en particular? Déjame pensar. Un poco de albahaca, romero y quizás un poco de tomillo estarían bien. Vale, albahaca, romero y tomillo. Me aseguraré de cogerlas. Estupendo, muchísimas gracias. Agradezco mucho que los hayas recogido por mí.
Por supuesto, encantado de ayudar. ¿Necesitas algo más de la tienda? No, creo que eso es todo. Las hierbas son lo principal que necesitaba. Muy bien, me aseguraré de conseguir los más bonitos que pueda encontrar. Eres el mejor. Sé que puedo contar contigo para conseguir cosas de alta calidad. Ya lo sabes. Me aseguraré de seleccionar las hierbas más frescas para cocinar. Me muero por probarlos en mis recetas. Van a llevar mis platos al siguiente nivel. Estoy seguro de que lo harán. Eres una cocinera increíble. Oh, gracias, John. No podría hacerlo sin tu tienda de abarrotes. En cualquier momento, estaré encantado de ayudarte en lo que pueda. Para eso están los amigos. Absolutamente. Agradezco mucho tu apoyo. Por supuesto, no lo menciones. Te enviaré un mensaje cuando vuelva. Lección 4. Conocedores culinarios. Hola Anna, ¿has probado ese nuevo sitio tailandés que acaba de abrir? ¿Te refieres al que tiene el increíble pad thai y curry verde? Lo he hecho. De ninguna manera. ¿Cómo estaban? Tenía ganas de comprobarlo. Increíble. Los sabores eran tan auténticos y fieles a la cocina tailandesa. Eso es increíble. Últimamente se me antoja comida tailandesa de verdad. Te tienes que ir. El pad thai estaba perfectamente equilibrado y muy sabroso. ¿Y el curry verde? Soy un gran fan del buen curry verde. Sin duda, el mejor curry verde que he probado fuera de Tailandia. Tan cremoso y fragante. Muy bien, me has vendido. Definitivamente voy a ir pronto a ese lugar. No te arrepentirás. Creo que te impresionará mucho. No puedo esperar, la comida tailandesa es probablemente mi cocina favorita de todos los tiempos. El mío también. Tiene algo tan vibrante y delicioso. Totalmente de acuerdo. Las hierbas, las especias y el equilibrio de sabores son incomparables. Exactamente, es una verdadera forma de arte culinario, en mi opinión. Seguro. Me da hambre solo de pensarlo. Yo también. Deberíamos planear un viaje allí juntos alguna vez. Definitivamente, suena como un plan. Estoy deprimido cada vez que tú estás. Genial, entonces es una cita. No puedo esperar para compartir esa increíble comida tailandesa contigo. Lo mismo digo, va a ser genial. Ya lo estoy esperando con ansias. Lección 5. Retiro en la naturaleza. Hola Anna, ¿has hecho alguna vez una excursión por las montañas? No, pero es algo que siempre he querido hacer. ¿Por qué? ¿Tienes una idea? De hecho, sí. ¿Qué tal una cabaña en las montañas? Sería perfecto. ¿Una cabaña en las montañas? Eso suena absolutamente de ensueño. Cuéntame más. Bueno,
Imagina despertarte con una hermosa vista a la montaña, ir de excursión todo el día. Eso suena increíble. Me encanta la idea de sumergirnos en la naturaleza de esa manera. Exactamente. Y el aire fresco, la tranquilidad, sería la escapada perfecta. Estoy convencido. ¿Cuándo podemos planificar este pequeño retiro en la montaña? ¿Qué tal este fin de semana? Puedo buscar una pequeña cabaña acogedora para nosotros. ¿Este fin de semana? Vaya, trabajas rápido. Me encanta su espontaneidad. Ja, ja, ja. Bueno, me imaginé por qué no. A los dos nos vendría bien un descanso de la ciudad. Absolutamente. Me muero por desconectarme y desconectarme del ajetreo y el bullicio. Lo mismo aquí. Será estupendo relajarse y disfrutar del aire libre. Ya me lo estoy imaginando, fogatas, observación de estrellas, caminatas tranquilas. Exactamente. Y tal vez incluso veamos algo de vida silvestre si tenemos suerte. Eso sería increíble. Me encantaría ver algún ciervo o incluso un oso. Ja, ja, ja. Pero esperemos que sean del tipo de osos lindos y tiernos. Ja, 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 sí, definitivamente. Me emociono solo de pensarlo. Yo también. Va a ser la pequeña escapada perfecta a la naturaleza. Lección 6. Merienda sorpresa. Hola Anna, ¿te diste cuenta del ingenioso movimiento que hicieron hoy en la oficina? No, ¿qué pasó? Debo habérmelo perdido. Trajeron una enorme bandeja de bocadillos crujientes para que todos disfrutaran. Oh, eso suena delicioso. ¿La gente pareció disfrutar de la sorpresa? Definitivamente. Todos estaban entusiasmados con lo sabrosos y satisfactorios que eran los bocadillos. Eso es maravilloso. Me encanta cuando pequeños gestos como ese ayudan a unir a las personas. Absolutamente. Son las pequeñas cosas las que realmente pueden marcar la diferencia, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. ¿Has tenido la oportunidad de probar tú mismo los crujientes aperitivos? Puedes apostar que sí. Estuvieron absolutamente divinos, el lugar perfecto para levantarme por la tarde. Ah, estoy celoso. Tendré que ver si puedo encontrar algunos por mí mismo. Estaré encantado de compartir si hay sobras. Eran demasiado buenos para acumularlos. Es tan amable de tu parte. Tendré que pasar por tu escritorio más tarde y ver. Parece un plan. Estoy seguro de que habrá suficiente para todos. Te lo agradezco. Son los pequeños actos de generosidad los que realmente marcan la diferencia. No podría estar más de acuerdo. Son las pequeñas cosas que pueden alegrarle el día a alguien. Absolutamente. Me alegro de que nuestra oficina haya encontrado la manera de hacerlo para todos. Yo también es el tipo de cosas que me enorgullecen de trabajar aquí. Lección 7. Sabores globales. Tarde. He oído que probaste una receta nueva hace poco. Eso suena interesante. Oh, sí, lo hice. Hice un plato de otro país y salió muy bien.
Eso es genial. ¿Con qué receta de país decidiste experimentar? Hice un delicioso curry de la India. La mezcla de especias era muy sabrosa. Oh, la cocina india es tan rica y aromática. ¿Qué te hizo elegir ese plato en particular? Quería ampliar mis horizontes culinarios y la comida india es muy vibrante. Me lo puedo imaginar. ¿Cuáles fueron algunos de los ingredientes clave que usaste en el curry? Bueno, había cúrcuma, comino, cilantro, jengibre y un toque de chile en polvo. Vaya, eso suena como un perfil de sabor bastante bueno. ¿Lo serviste con algún acompañamiento? Sí, preparé un poco de arroz basmati aromático y una raita refrescante para equilibrar el calor. Esa combinación suena absolutamente divina. Me encantaría probar tu plato de inspiración india algún día. Estaré encantado de hacerlo para ti. Quizá podríamos planear una pequeña aventura culinaria juntos. Es una idea excelente. Siempre estoy dispuesto a explorar nuevas cocinas y culturas a través de la comida. Maravilloso. Me aseguraré de conseguir todos los ingredientes auténticos para que puedas experimentarlo de verdad. Te lo agradezco. Probar platos de todo el mundo es una experiencia muy enriquecedora. Estoy totalmente de acuerdo. La comida es una forma maravillosa de conectarse con diferentes culturas. Absolutamente. Ya estoy deseando que comience nuestro viaje culinario a la India. Lección 8. Tendencias deportivas. Hola. ¿Has seguido las últimas tendencias de los Juegos Olímpicos? Oh, sí, ha sido fascinante ver cómo ha evolucionado el panorama deportivo. Absolutamente. He oído que el número total de eventos ha aumentado significativamente desde la década de 1970. Eso es correcto. Los Juegos Olímpicos realmente se han expandido para incluir una variedad más amplia de deportes. Es fantástico ver que los Juegos son cada vez más inclusivos y diversos. Estoy de acuerdo. Y he notado que algunos programas deportivos nacionales, como aquí en Canadá, también han crecido. Ah, sí, he oído hablar de las iniciativas de Sport Canada para apoyar a más atletas. Sí, han estado invirtiendo mucho en programas de desarrollo e infraestructura. Es maravilloso escuchar eso. Debe estar marcando una verdadera diferencia para los atletas emergentes. Definitivamente. Creo que está ayudando a descubrir mucho talento sin explotar en todo el país. Eso es tan importante. Es crucial formar a la próxima generación de atletas. Absolutamente. Y no se trata solo de ganar medallas, sino de promover estilos de vida activos. Tienes tanta razón. El verdadero espíritu de los Juegos Olímpicos consiste en celebrar la alegría del deporte. Exactamente, es inspirador ver cómo los juegos siguen evolucionando e inspirando a la gente. No podría estar más de acuerdo. Los Juegos Olímpicos son un verdadero testimonio del poder del deporte. De hecho, me entusiasma ver lo que depara el futuro para el movimiento olímpico.
Yo también va a ser fascinante presenciar la transformación en curso. Lección 9. Actividades artísticas. Saludos. He oído que últimamente has estado explorando nuevos pasatiempos creativos. Sí, es cierto. Además de pintar, he disfrutado mucho esculpiendo y haciendo cerámica. Oh, eso es maravilloso. Me imagino la satisfacción de trabajar con tus manos para crear algo tangible. Absolutamente. Ha sido una experiencia muy satisfactoria y relajante. ¿Tienes algún interés artístico? Bueno, siempre me ha atraído la fotografía. Hay algo tan mágico en capturar el mundo a través de una lente. Puedo verlo. La fotografía es una forma maravillosa de expresar tu perspectiva única. De hecho, y lo mejor es que puede ser muy creativo con las técnicas y las composiciones. Definitivamente. ¿Alguna vez has intentado experimentar con diferentes luces o ángulos? Oh, todo el tiempo. Me parece que jugar con esos elementos realmente puede transformar una simple toma. Eso es genial. Me encantaría ver alguna de tus obras alguna vez. Quizás incluso podríamos colaborar en un proyecto. Eso me encantaría. Podríamos combinar nuestros talentos artísticos y crear algo realmente especial. Es un trato. Estoy muy emocionada por ver lo que se nos ocurre. Yo también va a ser un viaje creativo increíble. No puedo esperar, las posibilidades son infinitas cuando te apasionan las artes. Tienes tanta razón. Es realmente una forma maravillosa de expresarnos y conectarnos con el mundo. Lección 10. Colaboración creativa. Tarde. He estado pensando en nuestro plan de trabajar juntos en un proyecto artístico. Excelente, estoy muy emocionada. ¿Qué tipo de ideas estás considerando? Bueno, estaba pensando que podríamos explorar algunas técnicas de medios mixtos. Tal vez combine pintura, fotografía e incluso algunas esculturas pequeñas. Oh, eso parece que podría ser realmente único y visualmente impactante. Me encanta la idea de mezclar diferentes formas de arte. Definitivamente. Creo que nos permitiría aprovechar las fortalezas de los demás y crear algo verdaderamente único. Estoy de acuerdo, va a ser muy divertido. Tendremos que pensar en un tema o concepto para unirlo todo. Absolutamente. Tal vez podríamos inspirarnos en la naturaleza o explorar un determinado estado de ánimo o atmósfera emocional. Maravillosas sugerencias. Ya estoy entusiasmada con el proceso creativo y con ver cómo funciona todo. Yo también tengo la sensación de que va a ser una colaboración increíblemente gratificante. No podría estar más de acuerdo. ¿Cuándo podemos empezar? Estoy listo para sumergirme. ¿Qué tal este fin de semana? Podemos reservar algo de tiempo para sumergirnos de verdad en el proyecto. Eso suena perfecto. Aclararé mi agenda y podremos pasar el día experimentando y creando.
Fantástico. Va a ser una maravilla absoluta. Me muero por ver lo que se nos ocurre. Lección 11. Presentación cautivadora. Buenos días. He estado trabajando en una presentación y me vendría bien tu aporte creativo. Estupendo, estaré encantado de ayudarte. ¿En qué tipo de presentación estás trabajando? Es para una reunión importante con un cliente, así que quiero que sea realmente atractiva e interactiva. Ya veo, tiene mucho sentido. ¿Qué tipo de elementos pensabas incorporar? Bueno, esperaba usar algunas diapositivas animadas y quizás incluso algunos videoclips breves. Oh, eso parece que podría ser muy llamativo. ¿Cuál es el tema o mensaje general? Me estoy centrando en el lanzamiento de nuestro último producto y quiero destacar las características clave de forma dinámica. Excelente, es una gran idea. ¿Has considerado añadir algo de participación del público? Es una idea interesante. ¿Qué tenías en mente? Tal vez un breve cuestionario o una demostración práctica que involucre a los asistentes. Me encanta eso. Realmente ayudaría a mantenerlos comprometidos durante toda la presentación. Exactamente, incluso puedes ofrecer un pequeño premio a la mejor respuesta o al participante más rápido. Brillante. Eso hará que parezca más un evento que una presentación estándar. Absolutamente. Me muero por ver el resultado final. Va a ser un verdadero espectáculo. Espero que sí. Gracias por todas tus geniales ideas. Esto va a ser perfecto. Lección 12. Abarrotes en abundancia. Hola, ¿has terminado todas las compras de la semana? Todavía no, todavía tengo algunos artículos más en mi lista. ¿Qué hay de ti? De hecho, acabo de volver de la tienda. Me las arreglé para tachar todo de mi lista. Vaya, eso es impresionante. ¿Cuáles eran algunas de las cosas que necesitabas recoger? Bueno, los sospechosos habituales: leche, huevos, pan y algunas frutas y verduras frescas. Ah, sí, lo esencial. ¿Por casualidad compraste algún bocadillo o golosina mientras estabas allí? Por supuesto. No pude resistirme a comprar un par de esas nuevas barritas proteicas de las que todo el mundo habla tanto. Oh, qué bien. Tenía la intención de probarlos. ¿Recibiste algún otro objeto divertido? Sí, también cogí unos granos de palomitas para hacer palomitas caseras más tarde. Eso suena delicioso. Me encantan las palomitas caseras, son mucho mejores. Acordado. Compré un par de esas mini barras de chocolate para darme un capricho después de cenar. Oh, te estás mimando de verdad. Apuesto a que dará en el clavo. Ja, ja, sí, pensé que me merecía un pequeño obsequio después de conquistar esa lista de compras. Bueno, parece que ahora tienes una cocina bien surtida. Estoy un poco celoso. Ja, 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 ja. Cuando quieras venir y compartir el botín, házmelo saber.
Lección 13. Amigos gigantes. Sabes, estaba pensando que si fuera un gigante, no creo que tuviera amigos de tamaño normal. Oh, ¿de verdad? ¿Por qué es eso? Estoy seguro de que podrías encontrar la forma de hacerlo funcionar. Quiero decir, piénsalo, todos serían demasiado pequeños para que yo pudiera hablar con ellos o incluso verlos correctamente. Ja, 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 buen punto. Intentar tener una conversación con un amigo del tamaño de una hormiga sería bastante complicado. Exactamente. Probablemente acabe aplastándolos accidentalmente o algo así. No es la mejor manera de mantener una amistad. Caray, sí, eso no sería lo ideal. Aunque, probablemente puedas usarlos como mascotas o algo así. ¿Mascotas? No sé, se siente un poco degradante, ¿no crees? Me gustaría que fueran mis iguales. Tienes razón, es mi culpa. Quizás podrías construirles una pequeña ciudad gigante o algo así. Oh, es una idea interesante. Podría tener toda una ciudad en miniatura solo para mis pequeños amigos. Sí. Y puedes usar tus enormes habilidades para protegerlos y mantenerlos. Sería como si fueras su superhéroe. Ja, 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 me gusta. El guardián gigante, protege a mis amiguitos de cualquier daño. Exactamente. Serías como un gran señor supremo benévolo, gobernando con una mano amable. Señor Supremo gigante y benévolo, me gusta cómo suena eso. Mucho mejor que pisotear accidentalmente a todo el mundo. Definitivamente un mejor movimiento de relaciones públicas. Aunque estoy seguro de que tendrías algunos admiradores adorables entre los pequeños humanos. Ja, 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 ya lo veo. Gente pequeña que me anima mientras camino por las calles. Sería la cosa más dulce y saludable del mundo. Estoy convencido de que ser un gigante tiene sus ventajas. ¿Sabes? Empiezo a pensar que la idea de los amigos gigantes tiene un potencial real. Puede que tenga que pensarlo un poco más. Lección 14. Viajes en solitario. Por lo tanto, he estado pensando en hacer un viaje en solitario a algún lugar. ¿Qué opinas de eso? Un viaje en solitario, ¿no? Eso es muy emocionante. ¿A dónde piensas ir? Aún no estoy seguro. Esa es la cuestión. Creo que podría ser la oportunidad perfecta para ir a donde quiera. Oh, me encanta ese enfoque espontáneo. Tener la libertad de coger y salir es muy liberador. Exactamente. No tener que coordinarse con nadie más, ni preocuparse por las preferencias de los demás. Absolutamente. Solo tú, tu pasaporte y la carretera. Oh, ya sabes, cielo abierto si estás volando. Ja, 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 buen punto. Aunque debo admitir que la idea de viajar solo es un poco abrumadora. Eso lo puedo entender. Ir solo puede ser intimidante al principio. Pero piensa en todos los increíbles beneficios. ¿Cómo? Ilumíname, por favor. Bueno, por un lado, tendrás un control total sobre tu horario e itinerario. Sin concesiones. Oh, eso sí que suena bien.
Y apuesto a que conoceré a todo tipo de gente interesante en el camino. Totalmente. Viajar solo a menudo hace que estés más abierto a entablar conversaciones con extraños. Eso es cierto, y no tendría que preocuparme por las necesidades o deseos de nadie más, solo por los míos. Exactamente. Es lo último en cuidado personal y autodescubrimiento. Aprenderás mucho sobre ti mismo. Ya sabes, cuanto más lo pienso, más me entusiasma esta idea. Me alegro. Viajar solo puede ser una experiencia increíblemente gratificante. Te lo vas a pasar genial. Pues bien, creo que será mejor que empiece a planificar. ¿Algún consejo sobre dónde debo ir primero? Lección 15. Juicios infames. Hola Anna, ¿te enteraste del juicio por asesinato de O.J. Simpson? ¿Qué opinas de todo ese caso? ¿El juicio de O.J. Simpson? Fue un caso descabellado y controvertido, ¿verdad? Aún no puedo creer que haya sido absuelto. Lo sé, ¿verdad? Parecía haber pruebas muy sólidas en su contra, pero la defensa logró crear muchas dudas razonables. Absolutamente. Realmente llevaron a cabo una estrategia legal impresionante, aunque eso significara tergiversar un poco los hechos. Sí, la frase de su abogado de, si no encaja, debes absolver, era bastante brillante, aunque fuera exagerada. Sin duda, una línea memorable. Y todo lo relacionado con las cartas raciales que pusieron en juego realmente pareció convencer al jurado. Definitivamente. Es como si la defensa hubiera convertido el juicio más en una declaración social y política que en un caso de asesinato directo. Exactamente, se convirtió en un enorme circo mediático, con el público completamente dividido sobre si OJ era culpable o inocente. Totalmente. E incluso ahora, años después, la gente sigue debatiendo si realmente se hizo justicia en ese caso. Exactamente, es uno de esos juicios que siempre estará envuelto en controversia e incertidumbre. Absolutamente. Quiero decir, las pruebas parecían tan condenatorias, pero la defensa fue muy hábil a la hora de crear esa duda razonable. En serio. Es un ejemplo perfecto de cómo el sistema legal no siempre produce un resultado que se alinee con los hechos reales. Sí, a veces hace que te preguntes sobre la fiabilidad del sistema judicial, ¿no? La verdad es que sí. El juicio de O.J. acaba de poner de manifiesto lo complejos y matizados que pueden ser este tipo de casos. Definitivamente es una buena lección para no tomar siempre las cosas al pie de la letra, incluso cuando las pruebas parecen claras. Absolutamente. Es un estudio de caso fascinante sobre el poder de la retórica persuasiva y las maniobras legales. No podría estar más de acuerdo. Es solo una de esas pruebas que quedarán grabadas para siempre en nuestra conciencia colectiva. Lección 16. Reflexiones musicales. Mañana. ¿Has pensado alguna vez en aprender a tocar un instrumento musical? Sabes, siempre he sentido curiosidad por ello, pero parece muy complicado. No sé si tengo paciencia. Oh, vamos. Creo que lo harías muy bien. ¿Qué tipo de instrumento te interesaba probar?
Siempre me ha gustado el sonido del piano. Pero he oído que se necesitan años para dominarlo de verdad. Es cierto, pero incluso lo básico puede ser muy gratificante. Y es un instrumento muy versátil. No lo sé, mis dedos son tan torpes que siento que me frustraría y me daría por vencido. No, solo necesitas al profesor adecuado y un poco de dedicación. Apuesto a que lo aprenderás más rápido de lo que crees. Tal vez. Pero, ¿y si ni siquiera puedo leer música? ¿No es eso un requisito previo para tocar el piano? En absoluto. Hay muchas maneras de aprender, incluso si la notación musical tradicional no es tu punto fuerte. Oh, ¿en serio? ¿Cómo qué? Me gustaría saber más sobre los enfoques alternativos. Bueno, puedes empezar simplemente aprendiendo los acordes y tocándolos de oído. O incluso prueba una aplicación que te enseñe visualmente. Eso suena un poco más accesible. Quizá lo investigue un poco más. Podría ser divertido. Absolutamente. Y piensa en toda la música hermosa que podrías crear. Me encantaría oírte tocar algún día. Ja, 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 ya lo veremos. Pero agradezco que me animes. Me dan ganas de intentarlo al menos. Ese es el espíritu. Presiento que te sorprenderías de lo rápido que progresarías. Muy bien, me has convencido. Voy a estudiar clases de piano. Quién sabe, tal vez tenga talento nato. Apuesto a que lo serás. Me muero por escuchar tu primer recital. Seré tu fan número 1. Lección 17. Maravillas del fin de semana. Hola Anna, ¿tienes planes divertidos para el fin de semana? La verdad es que no, la verdad es que esperaba relajarme un poco. ¿Qué hay de ti? Bueno, estaba pensando en hacer una pequeña excursión el sábado. Podría ser una buena forma de relajarse. Oh, ir de excursión suena precioso. Hace años que no hago una buena caminata. ¿A dónde pensabas ir? Hay un sendero muy bonito a las afueras de la ciudad. Magníficas vistas y no demasiado agotadoras. Eso sí que suena estupendo. Me vendría bien un poco de aire fresco y vistas panorámicas. ¿Te importaría si te acompaño? En absoluto. Esperaba que dijeras eso. Siempre es más divertido explorar la naturaleza con un amigo. Definitivamente. Tendré que sacar mis botas de montaña, pero estoy muy entusiasmado. ¿A qué hora pensabas ir? ¿Qué tal si empezamos temprano, alrededor de las 9 de la mañana? Así podemos evitar la multitud y sumergirnos de lleno en todo. Suena perfecto. Me aseguraré de empacar algunos bocadillos y agua. No puedo ir de excursión con el estómago vacío. Buena decisión. Y tal vez podamos encontrar un buen lugar para parar a comer un picnic a mitad de camino. ¿O un picnic en la naturaleza? No hay nada mejor que eso. Ya me estoy emocionando. Yo también. Va a ser una forma muy refrescante de pasar el fin de semana. No puedo esperar. Yo tampoco puedo.
Gracias por invitarme. Va a ser un fin de semana bien aprovechado. Absolutamente. Me alegro de que estemos en la misma página. Va a ser la aventura perfecta al aire libre. Lección 18. Summertowns Plassis. Buenos días. ¿Sabes lo que se me antoja en estos calurosos días de verano? Supongo que algo para refrescarte. Quizás un helado o un chapuzón en la piscina. Exactamente. De hecho, pensaba que un buen salto a una piscina fría sería perfecto ahora mismo. Oh, eso suena increíblemente refrescante. Me imagino el alivio de esa agua fría. Definitivamente. La idea de escapar de este calor y saltar a una bonita piscina es muy tentadora. En eso estoy contigo. Una fiesta en la piscina parece la forma ideal de combatir el calor del verano. Definitivamente. Deberíamos organizar algo. Reúne a un grupo de amigos para pasar un día en la piscina. Me encanta esa idea. Podríamos preparar un picnic, traer algo de música y pasarnos todo el día chapoteando. Exactamente. Y después, podríamos salir todos a tomar limonada o batidos helados. Oh, sí, por favor. Parece la tarde de verano perfecta. Me emociono solo de pensarlo. Yo también. Tendremos que empezar a planificar. Veré quién está disponible y podemos elegir una fecha. Me suena bien. Empezaré a preparar un menú para nuestro picnic junto a la piscina. Excelente. Va a ser muy divertido. Me muero por sumergirme y refrescarme. Lo mismo aquí. Una fiesta en la piscina es exactamente lo que necesitamos para aprovechar al máximo este calor del verano. Absolutamente. Va a ser una maravilla. Ya estoy contando los días. Lección 19. Fitness Frenzy. Me he dado cuenta de que te ves muy en forma últimamente. ¿Cuál es tu secreto? Bueno, últimamente he hecho del ejercicio una verdadera prioridad en mi vida. Ha cambiado las reglas del juego. Eso es impresionante. ¿Tienes una rutina de ejercicios específica a la que te apegas o la mezclas? De hecho, un poco de ambas cosas. Tengo una serie básica de ejercicios que hago con regularidad, pero también me gusta cambiar las cosas. Eso suena como un enfoque inteligente. La variedad es clave para mantener los entrenamientos interesantes, ¿verdad? Exactamente. Me parece que cambiar los ejercicios, la intensidad e incluso la ubicación realmente me ayuda a motivarme. Eso tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué tipo de ejercicios haces normalmente? Me encantaría tener algunas ideas. Oh, un poco de todo. Entrenamiento de fuerza, cardio, yoga, lo que sea. Intento tocar todos los grupos musculares principales. Vaya, eso es impresionante. Yo también quería volver a una rutina de ejercicios más consistente. Bueno, me complace compartir algunos de mis ejercicios y consejos favoritos si estás interesado. Después de todo, estar en forma es un viaje.
Se lo agradecería mucho. Me vendría bien toda la ayuda que pueda recibir para volver a la normalidad. Maravilloso. Podemos intercambiar ideas de entrenamiento y mantenernos motivados unos a otros. Hacer ejercicio es mucho más divertido con un compañero. Tienes razón en eso. Va a ser genial. Me siento emocionada solo de pensarlo. Lección 20. Escapadas artísticas. He oído que últimamente te has dedicado al arte. Eso es genial. Claro que sí. He descubierto que el arte es una forma maravillosa de autoexpresión. Eso es impresionante. ¿Qué tipo de arte has estado explorando? Me encantaría escuchar más. Bueno, he estado incursionando en un poco de todo: pintar, dibujar, incluso cerámica. Vaya, ¿cerámica? Parece que sería muy terapéutico y relajante. Absolutamente. El proceso de dar forma a la arcilla es muy relajante y meditativo. Me lo puedo imaginar. Debe ser muy gratificante crear algo tangible con tus propias manos. Realmente lo es. Y lo mejor es que no hay presión para ser perfecto. Todo gira en torno al viaje. Me encanta esa mentalidad. El arte debe centrarse en la alegría de crear, no en la perfección. Exactamente. Y ha sido una gran salida para mí, ¿sabes? Me ayuda a desestresarme. Eso es fantástico. Tenía la intención de explorar algunos pasatiempos artísticos. Definitivamente deberías intentarlo. Estaré encantado de mostrarte algunos de los conceptos básicos, si estás interesado. Se lo agradecería mucho. Creo que podría cambiar las reglas del juego para mí. Maravilloso. Podemos hacer una cita artística divertida y ser creativos juntos. Será una maravilla. Estoy muy entusiasmada. Me muero por descubrir al artista que llevo dentro. Esto es exactamente lo que necesito. Lección 21. Un debate nocturno. Hola Anna, tengo una idea. Salgamos esta noche a divertirnos. Oh, vamos. Tenía muchas ganas de quedarme en casa y relajarme. Oh, vamos. Será genial. Podemos probar ese nuevo restaurante del centro. No lo sé, he tenido un día largo y solo quiero recargar energías en casa. Bueno, será mejor que no te tuerza el brazo. Si de verdad quieres quedarte en casa, supongo que yo también me quedaré en casa. Oh, no seas así. No quiero que te pierdas una noche divertida. Lo sé, pero no quiero ir solo. Es más divertido cuando estamos juntos. Tienes un buen argumento. Muy bien, pongámonos de acuerdo. ¿Qué tal si salimos un rato? Sí. Sabía que podía convencerte. Va a ser genial, lo prometo. Vale, vale. Pero seamos discretos, ¿vale? No estoy preparado para una noche loca. Oferta. Nos lo tomaremos con calma y disfrutaremos de la compañía del otro. ¿Suena bien?
Suena perfecto. Muy bien, vámonos antes de que vuelva a cambiar de opinión. Ja, lo tienes. Va a ser la noche perfecta para salir, puedo sentirlo. Espero que sí. Ahora pongámonos en marcha antes de que decida quedarme en casa, después de todo. No te arrepentirás, lo juro. Hagamos esto.